Mira, correr más para allá y no pude. Corre más para allá. ¿Aquí hay? Bueno, muy buenos días para todos. ¿Qué en esa? ¿Qué ven en esa imagen de raros? Les estoy diciendo bienvenidos. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Cómo puede entrar la gente ahí? Está cerrado. Ay, entonces como bienvenidos con la puerta cerrada, ¿verdad? Bueno, hace unos días estábamos hablando del Artemis 2, ¿verdad? Y fue algo genial porque fue la forma en que 4 personas llegaron y trascendieron los cielos, llegaron hasta la luna por 10 días. Y uno pregunta, ¿quiénes hubieran querido estar allá? ¿Nadie? Yo sí. Uy, ustedes son de poca aventura. Usted sí ha ido allá. Pero la verdad, ¿no les gustaría haber ido allá? Uy, a mí sí me fascinaría. No, eso debe ser la machera. Sin embargo, pues yo mismo pensé, pero ir allá implica muchos requisitos. Se necesitan muchos requisitos, preparación física, emocional, bueno, cantidades de cosas, ¿verdad? Y por eso uno no va. Por otro lado, hoy en día hay tantas y tantas promociones. Hace unos días un amigo mío recibió por WhatsApp una noticia de que si mandaba un link, le iban a mandar a contraentrega un computador. Ya le pareció fácil, lo escribió. Entonces, clic y ¡pum! Y de verdad que le clonaron el WhatsApp, ¿verdad? Y entonces cuando uno mira tantas promociones hoy en día, uno dice, no, no confío en ti. Y como que hoy en día estamos aprendiendo a no confiar en las promociones. Uno lee 2x1 y dice, pero normalmente vale 50 y vale 80 hoy, pues ese 2x1 como que no cuadra. Y entonces hoy en día tomar decisiones es complicado. Y es complicado porque nos produce desconfianza, porque a veces no entendemos los procesos. Yo he tenido dificultades con la página, con la plataforma de estudios, porque hay cosas que a veces como que no entiendo y no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Pero también hay dudas en nuestra vida. ¿Será eso cierto? ¿Será que eso es cierto? O a veces falta de conocimiento. O simplemente, especialmente en plataformas como Temu, que uno dice, pero si compro eso, ¿vale la pena? ¿Eso sí va a durar? Y vienen complicaciones. Entonces, ¿cómo decidir? Creo que hoy en día esa pregunta de cómo decidir es muy completa, porque en medio de tantas ofertas y que le digan a uno, mándeme una clave y va a recibir, pues eso le genera a uno mucho temor. Y estamos en un mundo donde puede más el temor que las oportunidades. Y yo lo entiendo, porque de pronto hay una oportunidad que sí sea buena y que sí se cumpla, pero no la aceptamos. Entonces, por eso, en el pensamiento nuestro están cosas como, de eso tan bueno, no pueden dar tanto. O si es bueno, pues tal vez necesito muchos requisitos y muchos logros para lograrlo, ¿verdad? O tal vez pensamos, esto es para gente de otro nivel, que estén en otro nivel, porque eso ya para mí a esta hora o en este momento, pues como que no. Y a veces pensamos, la verdad, si yo miro mi vida, no merezco ir a dar ni siquiera la vuelta a la manzana, mucho menos a la luna. Y hay tantas cosas que vienen por nuestra mente que nos complican. Por ejemplo, esta persona dice, yo quisiera entrar allí, pero dejé la llave. ¿Cómo hago para entrar? ¿Qué piensan ustedes de eso? Él desea entrar, pero no lo hace. Porque él está pensando en las llaves. Pero ¿cómo está la puerta? O sea, ¿qué debería hacer? No, pues está abierta. Entra. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros como cristianos, ¿verdad? Pensamos, si yo no merezco entrar, tal vez algo va a ser parte para merecer esa entrada que hay a ese sitio, o tal vez podemos pensar, yo no cumplo los requisitos para poder entrar. O algunas veces nos da temor porque pensamos, de eso no dan tanto, y de pronto en eso me engañan. Lo mejor, yo no sigo la vida cristiana. Y no sé si tú lo has pensado, pero hay personas que se han retirado del Evangelio porque no han entendido el Evangelio
y porque no han creído en el Evangelio y porque piensan que a ese Evangelio hay que agregarle algo. Y eso hace que nosotros no entremos. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, es entender la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso la pregunta que podemos hacernos hoy es, ¿será que yo puedo entrar a la presencia del Señor siendo como soy? Escúcheme la pregunta. ¿Será que puedo entrar a la presencia del Señor siendo como soy? ¿Cuál sería la respuesta? La mayoría pensamos que no. Depende de quién. Pues de la fe que estoy viviendo, porque si no tengo fe no puedo entrar en siendo como soy. Depende de la fe. ¿Qué más? ¿De qué más depende? De mirar mi vida. Recuerden que la palabra de Dios dice, pero sed hacedor de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, hay que hacer ciertas cosas y de eso vamos a hablar hoy. En Hebreos 10:18 dice, pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, y luego dice, ¿por qué? Luego, la palabra de Dios, y es lo que vamos a ver hoy, es que tenemos entrada al lugar santísimo. Y ya vamos a ver por qué la tenemos. La pregunta es, ¿por qué no entramos? La pregunta es, ¿por qué no entramos? Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Y Padre, reconocemos que en nuestra mente hay dudas, hay inquietudes. Y tal vez creamos aún todavía que el Evangelio lo debemos de merecer. Y que esa relación estrecha contigo hay algo que agregarle, que depende de nosotros. Pero hoy queremos entender la verdad y queremos que esa verdad nos motive a cumplir con tu palabra y a vivir en plena intimidad contigo, Señor. Toma control de nuestra mente, nuestro corazón y a través de tu palabra obra de tal manera que podamos no solo entender tu palabra, sino vivirla. Y que podamos en verdad entrar a ese lugar santísimo, acercarnos a ti, mantenernos firmes y fieles y también considerarnos como iglesia los unos a los otros y que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver un texto que algunos han escuchado últimamente y está en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al versículo 25. Hebreos 10, 19 al 25 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El texto empieza con una frase muy importante que es así que. Es decir, basado en lo anterior, que lo vamos a ver ahorita, está hablando de la iglesia, por eso dice hermanos, y hay dos teniendo libertad para entrar y teniendo un gran sumo sacerdote. Y hay tres verbos, que es acercarnos, mantenernos firmes y considerarnos. Luego, si miramos el texto, tiene dos partes que vamos a ver ahorita, pero primero, como dice, así que quiero ver el contexto. Y hay un contexto histórico, ¿verdad? Probablemente la carta a los hebreos se escribió en el año 60, 70 después de Cristo, es decir, antes de la caída de los muros de Jerusalén, ¿verdad? No se sabe quién lo escribió. Algunos dicen que Pablo, otros dicen que Apolos, otros que posiblemente Bernabé, pero obviamente nosotros pensamos más que fue Pablo. Antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, ¿a quién se escribió? Y esto es muy importante, a los creyentes que estaban en persecución. Habían salido del judaísmo de la ley, se habían apartado de la ley
para vivir por la gracia, pero fueron tentados a volver atrás, a la religiosidad. Y muchas veces sabemos que hay creyentes, y tal vez nosotros mismos, que aunque hemos salido de la religiosidad, hemos llegado a Cristo, como que quisiéramos volver atrás otra vez. Y hay muchos creyentes que van un tiempo a la iglesia cristiana y luego se separan y se van para otras cosas, porque se sienten perseguidos, porque la familia, porque la sociedad los tilda y se van para allá. Si miramos en Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de qué. ¿Y qué eran ellos? Pero creyentes incrédulos, ¿verdad? ¿Y por qué el autor de Hebreos les dice: miren, tengan cuidado de que no haya en vosotros corazón de incredulidad? Dice, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué se necesita para uno apartarse de algo? ¿Pero qué se necesita para apartarse de algo? Haber estado. Entonces eran creyentes que por medio de las pruebas y las dificultades que estaban viviendo, se querían apartar de Dios. Se querían salir de la gracia para irse otra vez a la ley. Y a veces nos pasa a nosotros, aunque hemos experimentado la misericordia de Dios, aunque hemos experimentado el amor de Dios, las pruebas, la persecución hace que nos separemos. Por eso el autor de Hebreos le dice: miren, tengan cuidado con eso, ¿verdad? Que no haya un corazón de incredulidad que los haga que se separen del Dios. ¿Y de cuál Dios? Del Dios vivo, ¿verdad? Dice, antes, más bien, o sea, hay una herramienta para no separarnos del Dios vivo. ¿Cuál es? Exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y como lo está diciendo mi hermano Luis Humberto, la iglesia está unida. Debemos de exhortarnos, animarnos, porque cuando yo me separo de la iglesia, tiendo a ser frágil y vulnerable, y el engañador me dice: sepárese. ¿Qué es lo que más nos debilita a nosotros como creyentes? Estar separados. Querido hermano, lo más complicado es que cuando nosotros nos dejamos llevar por las pruebas, decimos: yo este domingo no voy a la iglesia, yo este jueves como que no asisto a la iglesia, yo como que voy a dejar ir allá, y empezamos a hacer el turismo evangélico, ¿no? Y peor hoy, porque hoy lo hacemos virtualmente, y entonces salimos con el corazón inflado diciendo: uy, yo esta semana estuve en 7 reuniones virtuales. Pero cuidado, porque eso más que fortalecernos nos debilita. Necesitamos de la comunión, necesitamos de experimentar el abrazo, el amor de los unos con los otros. Y estos hebreos habían pasado por ese problema. Estaban dudando de Dios, se estaban apartando de Dios, y obviamente se endureció el corazón por el pecado y estaban dejando de congregarse. Si miramos el contexto de la carta de Hebreos, habla de la supremacía de Jesús. Por ejemplo, los 2 primeros capítulos habla de los ángeles, capítulo 3 y 4 habla de Moisés, capítulo 5 al 7 habla del sacerdocio levítico, y los 8 al 10, habla de los sacrificios del antiguo pacto, y va a la ley. Entonces, el texto lo que está diciendo es: hay gente que piensa en los ángeles, en Moisés, en los sacerdotes y en los sacrificios del antiguo pacto, ¿verdad? Pero lo que quiere demostrar la carta es la supremacía de Jesús, la supremacía absoluta de Cristo. La vez pasada que vine les compartí de Filipenses, le decía yo: estudié Filipenses y me fascina Filipenses y quiero aportar a Filipenses. Estos días estudié Hebreos y digo: bueno, Hebreos es buenísimo. Porque es que toda la palabra de Dios es buenísima. Necesitamos es estudiarla. Pero cuando yo no estudio, no digo: uy, no, ese libro como que no. Necesitamos estudiar allá. Entonces, quiero que entendamos que el contexto de Hebreos tiene que ver con que habían hermanos que estaban probados en persecución, se estaban separando de la comunión entre hermanos y se estaban apartando del Dios vivo. Pero también no entendían la supremacía de Jesús. Por eso en Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es decir, de la carta de Hebreos, es que tenemos tal sumo sacerdote, y está hablando de Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad
en los cielos, ministro el santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando de que Jesús es el tabernáculo de Dios, no es por manos humanas, es Él, y a Él es al que debemos de ir, y con Él es que hemos de relacionarnos, porque Él es el sacerdote excelso, supremo, ¿verdad? Si miramos Hebreos 10, el versículo 1 explica que la ley era solo sombra. La ley era solo sombra, o sea, todo el Antiguo Testamento es bueno, hay que aprender de él, hay que estudiarlo, pero todo el Antiguo Testamento nos refleja a Jesús. Es a Jesús que nos lleva, porque eso es tan solo una sombra de la ley. Versículos 1 al 4 nos declara la ineficacia de los sacrificios repetitivos, que cada vez, que cada año iban, pero eso no funcionaba, ¿verdad? Y nos dice, versículos 5 al 10, que está presente Cristo como el cumplimiento perfecto. Antes se iba una vez al año, se estaba allá, pero de un momento a otro Dios envía a Jesús, quien paga por nosotros, y ese sacrificio es completo y perfecto. Y el versículo 18, 11 al 18, afirma la obra completa y suficiente de Jesucristo. Es decir, Jesús no solo cumplió la ley completamente, sino que ese pago que Él hizo, ese sacrificio que Él es completo, suficiente y eficaz. Y no se necesita nada más, no hay que añadirle nada más. En Hebreos 10, 12 dice, pero Cristo, escúcheme muy bien, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez que, para siempre, ¿cuántos sacrificios? Un solo, ¿por qué? ¿Por cuántos pecados? Por todos los pecados, ¿verdad? Y después, ¿qué hizo? Se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque mire, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es importante. La obra de Cristo no depende de nosotros. Fue completa, fue plena, fue eficaz. ¿Yo qué le puedo añadir a la obra de Cristo? Pero queremos hacerlo. Y no miramos a Cristo, sino miramos nuestras vidas y decimos, yo dije una mentira, ya no tengo lugar para entrar, ya no tengo para entrar al lugar santísimo. Yo ofendí a fulanito, estoy separado de Dios. No. La palabra de Dios lo dice muy claro, que Él con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos. Ahora, esa palabra perfectos no es que somos perfectos ya, el San Jorge. No. Lo que quiere decir es que Él nos hizo maduros, que Cristo está transformando nuestras vidas, está perfeccionándonos, afirmándonos y fortalecernos, como lo vimos en un estudio hace poco, ¿verdad? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Y santificados son aquellos que son separados para Dios. Es decir, creyeron en Jesús, el Espíritu Santo los selló y se han separado para Dios. Porque implica el creer, pero el creer implica actuar. Pero no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso el texto que hemos estudiado, vemos que hay dos que tenemos y hay tres verbos. Entonces el estudio se divide en dos cosas, lo que tenemos en Cristo, versículo 19-21, y lo que hemos de hacer basado en esa obra. Vamos a mirar lo que tenemos. Entonces dice, así que hermanos, teniendo que libertad para entrar al lugar santísimo, y tendríamos que mirar algunas cosas. Por ejemplo, Hebreos 9.1 nos habla de ese lugar santo, ¿verdad? Dice, ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de propiciación. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entendemos que ese era el tabernáculo humano, que fue el tabernáculo por el cual el pueblo de Israel estuvo por muchos años. Y en el lugar santo, ¿qué había? La forma de servir a Dios. El lugar santo es el servicio para Dior. Ya llega el sacerdote, ¿verdad? Pero había otra parte, ¿verdad? Versículo 4 dice, el lugar santísimo, el cual tenía
un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 3 cosas estaban allí, ¿verdad? Esas 3 cosas implican, primero, la autoridad, la vara de Aarón. Segundo, el maná, que significa la provisión. Y obviamente, las tablas de la ley, que es la ley. Que eso era en el Antiguo Testamento. Que eso era lo que se veía en esa época, ¿verdad? Versículo 5 dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Versículo 6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. Está diciendo que está el lugar santo, donde se servía a Dios, pero luego está el lugar santísimo, donde Dios se manifestaba. Repito, lugar santo, donde se sirve a Dios, lugar santísimo, donde Dios se manifestaba, pero para eso había que entrar con un sacrificio de sangre. Por eso dice no sin sangre, y entrar al sacerdote una vez al año, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Es decir, él mataba a un cordero por sí, mataba a uno por el pueblo y entraba al lugar santísimo. ¿Qué se necesitaba para entrar al lugar santísimo? Una ofrenda, un holocausto, ¿verdad? Un sacrificio. Pero si miramos luego, en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida. ¿De quién está hablando? Jesús. ¿Qué hizo? Nos dio vida. ¿Cómo estábamos? Muertos, ¿verdad? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Delitos y pecados, ¿verdad? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estábamos en otro tiempo. Si ustedes miran, hay 3 veces que habla de pasado y de presente. ¿Y cómo era el pasado? En pecado. Pero si creemos en el Señor nos limpia el pecado. O sea, ya no se tiene en cuenta ese pecado. Nuestras vidas deben de cambiar. 2 Corintios 5. De tal modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hay 2 clases. Los que son desobedientes y los que son obedientes. El creyente es ser obediente, ¿verdad? Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Vivimos qué? En otro tiempo, ¿verdad? En los deseos de nuestra carne. ¿Quién tenía el control de nuestra vida pasada? La carne. Pero al decir a Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y quién debe controlarnos? Ahí está el cambio, ¿verdad? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El texto está diciendo que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Cristo nos dio vida. ¿Pero para qué nos dio vida? Para que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas. Pero ¿quién tiene que tener el control de nuestras vidas? El Espíritu Santo. Y nuestras vidas deben de cambiar. Por eso dice, en otro tiempo erais, ¿verdad? Sigamos acá. Efesios 2:4 dice, pero, ¿sí ven? Antes está hablando que vivíamos en otro tiempo, que vivíamos en el pecado, pero empieza con una conexión que es algo contrario. Dice, pero, aunque ustedes vivían en pecados, aunque ustedes están separados de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Sí ve que nos dio vida? Juntamente con Cristo. ¿Y por qué nos la dio? Por gracia sois salvos. ¿Y qué es gracia? Algo inmerecido, es decir, yo no lo merezco. Es en su amor y en su misericordia, ahí están las dos, amor y misericordia. Por eso nos limpió ese pecado y nos dio vida, ¿verdad? Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos puso ¿qué? A sentar en los lugares celestiales. Miren lo que está diciendo. En el momento que yo creo en Cristo, dejo
la tierra, dejo manejarme por la carne para llegar a los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas en su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El texto está diciendo que hay tres fases en la vida del creyente. El pasado, donde vivía por la carne; el momento en que recibió a Cristo, que es transformado, que es sellado por el Espíritu Santo, que Cristo pagó total, plena, eficacia y completamente nuestros pecados; y la nueva vida. ¿Hasta dónde? Hasta la eternidad. ¿Para qué? Para mostrar las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es lo importante ahora. Si Cristo pagó por nosotros, si Cristo nos transformó, ¿en qué hemos de pensar nosotros? ¿En qué deberíamos de pensar nosotros? En la vida nueva y en lo que vendrá. Yo no puedo cambiar el pasado. Nosotros, los seres humanos, tenemos un grave problema. El 70-80% de nuestros pensamientos son en el pasado. El 10% en el futuro. Y no pensamos en el presente, que es lo único que podemos manejar. ¿Entienden el problema? El creyente debe pensar no en el pasado, sino en el presente. ¿Qué hago para servir al Señor hoy? Pero con miras, ¿dónde? En el futuro, porque algún día estaré en la eternidad. Por eso dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ahora mire, dice, tenemos entrada, ¿verdad? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Y qué nos da la entrada? Primero, por medio de la sangre de Jesucristo. No es por mis méritos, no es por mi altura, no es por mi peso, no es por mis capacidades. No tengo requisitos. El requisito es Jesucristo. Él fue. Por eso dice, por la sangre de Jesucristo. Si miramos Hebreos 9:11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho en manos. Antiguo Testamento era hecho por manos de hombres, pero el Nuevo Testamento no. La gracia y la misericordia no tienen nada que ver con eso, ¿verdad? Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Él es el sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esa creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántas veces entraba el sacerdote al lugar santísimo? Una vez cada año. Pero Jesús no necesitó eso, porque es que el sacerdote pecaba y tenía que expiar por sus pecados y luego por el pueblo. Jesús no había pecado, siempre fue declarado inocente. Lo reconoció Pilato, lo reconoció Herodes, los religiosos, el ladrón en la cruz. Todos sabían que él era inocente. ¿Por qué murió entonces Jesús? Por nuestros pecados. Cuando miramos científicamente de qué murió Jesús, hay 2 o 3 cositas que pueden sumar a eso, pero básicamente fue por anemia. Jesús dio hasta la última gota de su sangre. Fue lacerado, fue coronado con espinas, y esta es la parte del cuerpo que más sangra, porque el sistema venoso y circulatorio es muy alto. Cualquier corte que uno se vea acá sangra mucho. Pero ¿cuántos latigazos recibió con unas cosas de metal que rasgaban su piel, que desfacelaban su piel y sangraba? Y luego fue crucificado, ¿verdad? Tanto que cuando muere le clava una lanza y fue líquido. No había sangre ya. ¿Por qué? Porque por su sangre dio hasta su última gota para limpiar tus pecados y los míos. Por eso dice, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí lo dice, ¿verdad? Sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Luego, la muerte de Cristo en la cruz nos sirve a nosotros para 2 cosas, que es lo mismo, para redimirnos del pecado y para reconciliarnos con el Padre. Es decir, ya somos redimidos. La palabra redimir es un pago anticipado, que yo luego puedo cobrar.
¿Se acuerdan de lo que les he dicho del éxito y de todo eso, verdad? Luego, Cristo pagó en la cruz hace 2000 años y algún día cuando yo me muera yo lo voy a cobrar. Pero también soy reconciliado con el Padre, porque el pecado, Dios es santo, Dios no puede ver el pecado. Por eso cuando Él me mira a mí no ve mi pecado, sino la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo es lo que me da la entrada al lugar santísimo. No son mis capacidades, no son mis actos, no son las veces que yo vaya a la iglesia, no es cuántas horas leo la Biblia, no. Eso es solo manifestación de que estoy obedeciendo a Cristo. Pero lo que me da entrada al lugar santísimo es Jesús mismo. El gran sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Hebreos 9:13 sigue diciendo, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, está diciendo, si antes esos sacrificios que hacían funcionaban, porque funcionaban, pero mira el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas? Si esos becerros cumplían la función, no lo va a cumplir Jesús. ¿Será que Jesús no tiene la capacidad de cumplirlo? Claro que sí. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció una vez, pagó totalmente por nuestros pecados? Luego yo tengo el lugar, entrar al lugar santísimo, no por mis méritos, sino por lo que Cristo hizo a mi favor. Y luego dice, ¿para qué? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué está diciendo el texto? Lo que me da entrada al lugar santísimo es la sangre de Cristo. ¿Pero qué debo hacer yo? Servir al Dios vivo. Es mi función. No para entrar al lugar santísimo, sino porque entré al lugar santísimo. ¿Verdad? Hace unos días dejé yo las llaves en la casa y tuve que golpear. Y mi esposa tiene una norma, y yo se la he respetado. Nadie entra a la casa si no se quita los zapatos. Eso es el equilibrio de la pandemia. Yo no sé qué hace uno con las medias o no, pero bueno, no sé qué. Es una norma que hay en la casa, ¿verdad? Entonces lo mismo, Jesús, ¿qué es lo que dice? Puede entrar al lugar santísimo, pero ¿para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Pero no servimos al Dios vivo para ser salvos, ni para entrar al lugar santísimo, sino porque ya somos salvos. Porque ya Cristo pagó por nosotros. O sea, tenemos un gran privilegio, hermanos, servir al Dios vivo. ¿Has considerado eso? ¿Has pensado en eso? En que Cristo dio su vida por nosotros. Cristo pagó total y eficazmente por nosotros. Pero hay un propósito, que tú y yo le sirvamos. No para entrar al lugar santísimo, no para ser salvos, sino porque ya lo somos. Ya lo somos. Y entonces dice, por el camino nuevo, no solo por la sangre, sino habla por el camino nuevo, ¿verdad? Antes había hablado que ese camino nuevo es el tabernáculo no hecho por manos humanas, sino por Dios mismo. Pero me gusta leer Mateo 27:50. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Y qué sucedió? He aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mire lo que pasó, el templo se rasgó en dos. El templo estaba el velo se rasgó en dos, ¿verdad? Y eso hizo que pudiéramos entrar a ese lugar santísimo, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos libertad para entrar en plena comunión con Dios. El lugar santísimo en esa época era donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Hoy el lugar santísimo es que yo tengo libertad para entrar en la comunión con Dios, para entrar en la presencia de Dios, porque es el lugar santísimo, donde Dios se presentaba al pueblo de Israel, pero hoy en día Dios se quiere presentar a mi vida misma, a la iglesia misma. Y tú y yo tenemos esa plena libertad para entrar en comunión con Dios. Pero nos quieren engañar diciendo, no, tú dijiste una mentira, eso es pecado, no vuelva a ir a la iglesia, no lea la palabra de Dios, y no lo creemos. Y hay personas que dicen, manito, es que yo hice esto y yo prefiero no leer la Biblia porque ¿qué? Al contrario, léala para que entienda, porque ella es la que tiene el poder para salvación. Y que el Espíritu Santo obre en nosotros para convencernos de justicia, de juicio y de pecado, y que nos muestre el pecado. En Santiago habla de eso.
que hemos de mirarla como un espejo. ¿Pero para qué? Para cambiar nuestras vidas. Pero si yo no leo la Biblia y no encuentro los pecados míos y no reconozco los pecados, ¿cómo me voy a arrepentir? Y entonces nos vamos a leer filosofía, psicología, y hoy en día inteligencia artificial. Ahí no va a hablar del pecado y no va a decir arrepiéntete. Esa es la palabra de Dios. Y si Cristo rasgó ese velo, y si yo tengo entrada allí, ¿qué tengo que hacer? Entrar. Claro, debo vivir en santidad. Ese es el propósito para llegar allí. Pero también dice lo siguiente, dice, no solo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, dice en Juan 1:14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí en Hebreos está diciendo en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. ¿Cómo abrió el velo del lugar santísimo? Con su carne. Él se ofreció allí mismo. Él murió por nosotros. Y es la muerte de Cristo la que nos da derecho a entrar al lugar santísimo. Cristo ya lo hizo. Cristo pagó por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, yo entiendo, la primera imagen que colocamos, la puerta está cerrada, yo no puedo entrar. Pero disculpen la palabra, pero muy torpe uno que teniendo la puerta abierta no entre. ¿Ah? El Señor está buscando llaves para entrar a la puerta abierta y tú y yo a veces queremos como encontrar una llave. ¿Cómo hago yo para entrar a la presencia del Señor? ¿Será que me echo agua bendita? ¿Será que hago...? No, tenemos libertad para entrar. Y si tenemos la libertad, ¿qué tenemos que hacer? Entrar. Claro, sí es bueno que nos arrepentamos y todo eso, ¿verdad? Pero dice que Él fue hecho carne. Es a través de la humanidad de Dios mismo que tenemos entrada a ese lugar santísimo. Pero no solo eso. Dice en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ese es Jesús. Jesús traspasó los cielos. Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús es nuestro abogado. Ahí lo tenemos. Está preparando morada para nosotros. Ahora, si Jesús está haciendo eso, si es nuestro gran sacerdote, ¿qué tenemos que hacer? Mira a Jesús. Tenemos libertad para entrar, no solo por su sangre, no solo por ese camino que abrió, sino porque tenemos un gran sumo sacerdote. Ese es Jesús. Y si tenemos ese intermedio, porque el sacerdote es el intermedio entre Dios y el hombre, entonces Jesús es nuestro intermedio. Él ya nos reconcilió a través de su sangre. Ya pagó por nosotros. ¿Qué impide que lleguemos a Dios nosotros entonces? ¿Qué impide que entremos al lugar santísimo? Que a veces no entendemos, que a veces creemos me van a engañar, que pensamos de eso bueno no hay tanto, que sentimos temor. Hermanos, Dios es amor, es misericordia y gracia. Claro, el juez justo, pero para eso Cristo pagó por nuestros pecados. Y a través de su sangre, a través de su cuerpo, a través de su sacerdocio, tú y yo tenemos entrada a ese lugar santísimo, ¿verdad? Él abrió y Él nos sostiene. Entonces, ¿qué debemos de hacer? 3 cosas: acercarnos, mantenernos firmes y considerarnos. Miremos a acercarnos ahora. Imagínense que yo les diga que conseguí una chica que yo creo que es mi novia y que voy a abrazar y besarla. Y alguno me pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama quién? Ella. No recuerdo. ¿Y qué tan alta es? ¿Cómo alta? ¿Cómo alta? ¿Y es flaca o delgada o es gordita? No sé mucho. ¿Ustedes qué dirían? ¿Ah? Y yo les digo peor, voy a tener un gran romance con ella. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Pero por qué? Porque no la conoce, ¿cómo sabe quién es? Lo mismo, ¿cómo entrar en intimidad con Dios cuando no lo conoces? ¿Me entienden? Para que podamos entrar a Dios, para que podamos acercarnos a Dios, necesitamos conocerlo, llamarlo. Ahí no está la cosa, ¿verdad? Por eso dice el texto, así que hermanos, teniendo, acerquémonos a Dios. La responsabilidad nuestra es acercarnos a Él. No, ¿qué estaba pasando con los hebreos? Que la persecución los iba a hacer alejarse de Él. ¿Qué está pasando con la iglesia cristiana? Eso. O sea, a mí me da risa, y con todo respeto y apreciando a mis hermanos y amigos de todo el mundo, que hay personas que quieren tomar decisiones y sus decisiones no tienen nada que ver con Dios. Imagínense que yo estoy tomando una decisión en este momento. ¿Cómo me voy a la calle? ¿Con un pantalón bonito o con una falda? ¿Qué hago yo? ¿Voy a comer o me voy a tomar alcohol? ¿Me entienden? Hay tanta pérdida de valores en este mundo, pero ¿por qué es? Porque no estamos conociendo a Dios. Porque no nos estamos acercando a Dios. Porque no estamos en comunión con Dios. Pero si tú y yo conocemos plenamente a Dios a través de su palabra, Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas hay salvación, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, yo no leo la Biblia para ser salvo, yo la leo para conocer a Jesús, y conociendo a Jesús entiendo el camino de salvación, y creyendo en Él soy salvo, ¿me entienden? Pero si yo quiero acercarme a Dios, lo menos que tengo que hacer es conocerlo. Y lo conozco a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Hice 4 cosas. Primero, con corazón sincero. ¿Qué es corazón sincero? Sin hipocresía. La palabra sincero es sincera. ¿Por qué? Hace muchos años, los artesanos, cuando se rompió una vasija, le colocaban cera, la fundían un poquitico y parecía buena y nadie reconocía cuál era la buena y la mala. Ese sincero es que aunque haya cosas en tu vida, no puedes echarle cera. Debes hacer las cosas sin hipocresía, que no rompan tu vida. O sea, ¿a quién engañamos nosotros? Yo los puedo engañar a ustedes, pero a Dios, ¿cómo engañar a Dios? Por eso mi vida es ser en santidad y buscar a Dios, no para tener derecho a entrar al lugar santísimo, sino porque ya lo tengo. Porque quiero experimentar mi comunión con Dios. Y entonces, ¿en eso qué hago? Sin hipocresía. Sinceramente ante Dios, agradando a Dios. Segundo, dice en certidumbre de fe. Dice con plena certidumbre de fe. ¿Y qué se necesita para eso? Ser creyente, creer. Pero acuérdense, ¿qué es creer? ¿Creer es un acto mental? ¿Es un acto solamente espiritual? ¿O qué es? ¿Una decisión? Pero es que tomar decisiones es tan fácil a veces. Pero para mí creer es una acción. Yo no puedo creer sin acción. Por ejemplo, si yo leo, prendo mi celular y leo y dice, hoy fuertes lluvias en Bucaramanga, ¿qué creen que debería hacer? Por lo menos llevar paraguas. Pero si yo digo, hermanitos, hoy creí que va a llover durísimo y vengo en pantaloneta y en camiseta, ¿ustedes dirían, creyó? ¿Ah? No creo. El creer implica actuar de acuerdo a lo que creyó. Luego, ¿cómo creo yo? A través de la palabra de Dios. ¿Y qué hago? Pues respondo a la palabra de Dios. Creer en plena certidumbre es tener plena confianza en que la suma de la palabra es verdad. En que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No hay más caminos. Él es el verdadero camino. Yo no puedo buscar otros caminos porque solo Él es el camino. Tercero, dice purificados los corazones. Y acá es donde vienen las cosas. Cuando dice purificados los corazones, que mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, mi ser debe ser puro, agradable a Dios. Y habla de la parte interna del ser humano. Es decir, mi mente, mis emociones, todo debe ser para el Señor. Todo eso debe ser para el Señor, ¿verdad?
Y lo último dice, lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, explicar esto es más complicado todavía, porque hay algunos que dicen que es básicamente lo que se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía el sacerdote para entrar al lugar santísimo? Pues se tenía que bañar, bien, para estar presentable ante el Señor. Y eso es una muy buen simbolismo. Es decir, yo debo cuidarme ante el Señor tanto internamente como externamente. Es decir, lo que hay en mi interior y mis acciones y mis conductas. Algunos hablan de que ese lavarse los cuerpos es una simbología del bautismo, como dice en Romanos 6. Que al sumergirnos, dejamos el pecado y al salir del agua somos lavados. ¿Verdad? Ahora, independiente de cuál sea las dos, lo que está diciendo es que mi vida debe ser íntegra para el Señor. Tanto en mi corazón, en mi fe, en mi interior y en mi exterior. ¿Todo eso para qué? Para agradar al Señor. Es decir, tenemos plena libertad para establecer una comunión real con Dios. La oración es un paso a la acción, porque Dios nos escucha. Hermanos, no oramos para que Dios actúe, oramos para que Dios nos muestre cómo actuar nosotros. ¿Me entienden? Aunque Dios pueda hacer milagros, aunque Dios pueda hacer cosas, Dios lo que hace es guiarme para que yo haga las cosas que le agradan al Señor. Porque el acercarnos a Dios implica intimidad con Dios. Pregunto, ¿cómo se resume la ley? ¿Cómo se resumen los 10 mandamientos de la ley? Totalmente de acuerdo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y resumimos la ley. ¿Cómo se resume la ley? Primero, amarás a tu Dios. ¿Cómo amo yo a Dios? Entrando en intimidad con Él. ¿Cómo? Conociéndola, con un corazón sincero, con certidumbre de fe, purificado mi corazón y lavado mi cuerpo. Y lo segundo, dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente. Yo no tengo por qué dudar. Cristo ya pagó por mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Acercarme. ¿Pero cómo? Al trono de la gracia. Es por gracia, no es por obras. ¿Y para qué? Para alcanzar misericordia. Y es por misericordia. Es que Dios en su amor ve mi necesidad. Yo era pecador, no pude pagar. Envió un fiador del mejor pacto que es Jesús. Él pagó por mí. Y así hallo gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Hermanos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los temores, en medio de las dudas, tenemos que acercarnos a Dios. Él busca su gracia y su misericordia. No es permitir que el mundo nos capte, no es permitir que el mundo nos atrape. Y hoy en día eso es tan fácil, hermanos. Entramos en tantas y tantas cosas, ¿verdad? Hay gente que entra en el alcohol y dice, es que yo, si no tomo alcohol, no venzo la ansiedad. Yo le digo, acérquese a Dios para que Dios supla su ansiedad, porque en Filipenses dice, dejando toda ansiedad sobre Él, ¿verdad? Pero a veces nos dejamos seducir por pornografía, por ejemplo. Y es que la pornografía toma un control porque nos hace ver a las cosas como están allí. Y después de entrar a la pornografía yo podría pensar, pero ¿cómo salir de ella? No, lo que voy a hacer es acercarme a Dios para que Dios me dé el valor y la fortaleza para continuar adelante en mi vida cristiana. O a veces es la incertidumbre o las dudas. Yo tengo tantas dudas, ¿qué tengo que hacer? Acercarme a Dios para que Dios me dé la certeza y la convicción de lo que Él quiere en mi vida para poderlo hacer, ¿verdad? Él es el que me ayuda a encontrar gracia en el oportuno socorro, porque pasamos por pruebas y por dudas. A veces nos inquieta la situación económica, a veces nos inquieta los temores, el cansancio, el estrés, pero ahí está Jesús, ¿verdad? Por nada os aflijáis, sino sean conocidas vuestras necesidades, vuestras peticiones, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué dejar que la mente nos lleve al pecado cuando podemos buscar que la oración nos lleve a la santidad? Segundo, debemos de mantenernos firmes. A veces vivimos en la vida como con acrobacias, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el texto dice? Que debemos de mantenernos firmes, ¿verdad? Sin fluctuar. Cuando habla de fluctuar yo pienso en el dólar.
El dólar a veces está a 4.000, 3.900, 3.800, 3.700, 4.200. Y yo veo que a veces los creyentes somos así. Hoy vamos a decir, gracias a Dios, alabado el Señor. Y al otro día, me voy para el mundo otra vez. Somos como el dólar, fluctuamos. Pero el texto dice, primero que todo, guarde su relación con Dios. Acérquese a Dios. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámese. Y para amarme, ¿yo qué tengo que hacer? No fluctuar. Creer en el Señor siempre, ¿verdad? Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Es decir, mi enfoque está en lo que voy a obtener, en lo que Cristo hizo por mí, en el pago que Cristo hizo, total, completo, pleno y eficaz. Y eso me debe motivar ¿a qué? A seguir caminando hacia la esperanza que tengo. Algún día el Señor me llevará, ¿verdad? Yo quisiera ir a Artemis 2, ¿verdad? ¿Cuántos días estuvieron ellos? 10 días. Pero ¿sabes que algún día voy a traspasar los cielos por la eternidad? No por 10 días, por la eternidad. ¿Por qué esforzarme tanto en lo material y en lo humano que va a durar tan poco tiempo? Cuando puedo esforzarme en lo espiritual para estar con el Señor por siempre. ¿Y por qué? Dice, la promesa de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, esto no depende de mí, la firmeza no depende de mí, depende de Dios mismo. Mire, 1 Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Y qué es lo que está diciendo el texto? Que la fortaleza no está en mí, sino la fidelidad de Dios. Pero para ser yo fuerte, ¿qué tengo que hacer? Acercarme a Dios, conocer a Dios, dedicarme tiempo a la oración, al estudio de la palabra. Y eso es lo que me da firmeza. Pero si yo no alimento el espíritu, ¿qué alimento entonces? La carne. Y si alimento la carne, pues me vuelvo carnal, no vegetariano. Entonces, pero dice, andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que nos da el éxito en nuestras vidas? No es la carne. ¿Qué es lo que me permite acercarme a Dios confiadamente? El espíritu. ¿Qué es lo que me permite mantenerme firme? El espíritu. ¿Verdad? Y obviamente debo aprender a ponerme la armadura de Dios en Efesios 6, 10 al 20. Y por último, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Primero, amar a Dios. Segundo, amar mi vida. ¿Cómo? Entregándome al Señor y viviendo en el Espíritu. Y tercero dice, considerémonos unos a otros. Y la palabra considerar es examinar para decidir. Yo voy a un supermercado y miro cuánto es la libra de aguacate, de papaya, de patilla, y luego de mirar y considerar, este está bueno, este está regular, yo compro este. ¿Qué dice ahí? Consideré el fruto. Cuando yo digo considerándonos unos a otros para estimularnos a las buenas obras, yo debo examinar a mis hermanos. Yo debo evaluar la vida de mis hermanos, no para criticarlos ni para juzgar, eso es facilísimo, sino para animarlos y apoyarlos. ¿Sabes, hermanos, que tenemos que aprender a ser honestos entre nosotros mismos? Y si estamos pasando por debilidad, buscar a alguien que nos ayude y nos apoye. Y yo estoy seguro que ustedes pueden confiar totalmente en Carlitos, en Marta. Ellos están para apoyarlos. Pero ustedes nunca les van a contar los problemas por los que están pasando, aunque ellos oren por ustedes, pues no van a tener la magnitud de la situación de sus vidas. Pero tal vez de aquí a mañana se levanten grandes líderes que estén dispuestos a apoyarlos a ustedes. Muchos algunas veces han acudido a mí. Para eso estamos, ¿verdad? Para considerarnos unos a otros. Pero si yo no conozco las situaciones, ¿cómo decidimos? Pero ustedes mismos, cada uno y yo mismo, tengo que evaluar mi vida. ¿Cómo estoy ante el Señor? ¿Cómo estoy ante la iglesia? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? Tenemos que mirarnos. Pero también dice, considerarnos a otros para estimularnos al amor. Pero ese considerarnos también es pensar en los demás para evaluar. Y evaluar no solo cómo están ellos, sino yo cómo puedo apoyarlos a ellos. ¿Cómo puedo apoyar yo a los demás? Y obviamente lo dice para estimularnos. La palabra estimular es motivar. Es generar acción para que algo suceda. Eso es estimular. Pero dice
Motivación es un motor a la acción. La vida cristiana no es de cuánto pensamos, ni de cuánto hacemos devocional, aunque eso es importante, porque eso es lo que nos genera saber qué vamos a hacer. Pero la vida cristiana es de acción. Es como estoy viviendo. Por eso dice en Corintios que somos cartas leídas y conocidas por todos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son sal y luz. Eso somos. Pero ¿cómo la gente nos ve como sal y luz? ¿Cómo nos ve como cartas? Porque yo me encierro en un cuarto a leer y a estudiar la palabra de Dios. Eso hay que hacerlo. Pero que ese estudio de la palabra de Dios cambie mi vida de tal manera que impacte a los demás, a mi familia, a mis hijos, a mis vecinos, a mis amigos, ¿verdad? Para estimularlos y motivarlos, ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. ¿Por qué nos reunimos como iglesia, hermanos? Porque podemos evaluar nuestras vidas, basados en la palabra del Señor. Y podemos, mediante enseñanzas, dinámicas, talleres, encuentros, un abrazo, estimularnos al amor y a las buenas obras. Queremos contagiar el amor de Cristo, pero también queremos que ese amor se convierta en obras, ¿verdad? Por eso dice, y a las buenas obras. ¿Y cómo lo hacemos? Pues congregándonos. Pero si yo no me congrego, ¿cómo estimulo a otro o cómo soy estimulado por otro? Y Luis Humberto le decía, ojalá nos reuniéramos los 7 días de la semana, o todos los domingos que fuera, o sábados y domingos, ¿verdad? Pero si no nos reunimos todos esos días, ¿por qué no llamamos a un hermano o 2 hermanos al día? ¿Qué tal que tomáramos 5 minutos del día para intercambiar llamadas, 5 minuticos? ¿Ustedes saben lo que eso representaría y cómo podríamos estimular al amor y a las buenas obras a mis hermanos? Porque yo llamaría a 7 hermanos a la semana. Y si solo 10 lo hiciéramos, nos tocaría crecer la iglesia porque llamaríamos a 70. ¿Me entienden? 5 minuticos al día. Que nos sirven para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y obviamente para exhortarnos. ¿Qué es la palabra exhortar? Animarnos. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos débiles, flaqueamos y caemos. Y yo no sé cuántos de mis hermanos o cuántos de los que están acá presentes hoy están débiles. Y están pensando, uy, yo ni debería ir a la iglesia, ¿verdad? O yo no tengo ganas de leer la Biblia porque es que me siento cansado, me siento mal. Pero si yo llamo a alguien y le comparto un versículo, Dios sabrá cuál versículo. El Espíritu Santo me guiará. O simplemente que en vez de mandar tantas noticias tan trágicas de WhatsApp, cada uno manda un versículo. Solo el versículo. Ahora, si quiere explicarlo, pues mucho mejor. Conclusión del texto, hermanos. Queremos disfrutar de la libertad en Cristo. La hay. ¿Qué tenemos que hacer? Disfrutarla. ¿Qué tenemos? La sangre de Cristo, un nuevo camino y un sacerdote supremo. ¿Y qué hemos de hacer? Pues mantener nuestra intimidad con Dios, estar firmes como creyentes y considerarnos unos a otros como hermanos. Cristo abrió el acceso, pero nosotros decidimos si entramos o no entramos. ¿Sabes cuál era el problema de los hebreos? Que habían llegado a Cristo, pero querían devolverse, querían volver a la religión. Lo vimos en Hebreos 3:2, ¿verdad? En medio de la persecución, los hebreos pensaron en apartarse del Dios vivo. Por eso la carta nos enseña a que en momentos difíciles no tenemos que retroceder, tenemos que acercarnos a Dios, buscar el contacto de Dios. Quiere decir que debemos de permanecer en comunión unos con otros basados en una fe activa. No es conocimiento, es acción. Y hay que vivir confiadamente en la obra completa de Cristo. Cristo ya pagó. Su pago fue total, pleno y eficaz. ¿Qué debo hacer yo? Confiar. Cristo es suficientemente supremo. Pagó eficazmente, por lo tanto, debemos de perseverar con fe, comunión y firmeza. Hermanos, qué chévere que hubiéramos podido ir en la Artemis 2 a la luna, que pudiéramos tener un cohete para llegar a los cielos, pero Cristo ya rompió el velo, ya nos dio libre entrada al lugar santísimo.
a la intimidad con Dios. Y eso es más valioso que el cielo, ¿verdad? ¿Por qué desear vivir en las nubes cuando tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo? Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos gracias, Señor, por esa obra tuya tan grande y poderosa. Cuando viste nuestro pecado, nuestra debilidad, y que no podíamos pagarlo, porque ni aún nadie pudo cumplir la ley. Y por eso se abrió un nuevo camino, no por ley, sino por gracia, para que a través de los méritos de Cristo, quien dio su sangre por nosotros en la cruz, quien abrió un nuevo camino, que hoy es nuestro sacerdote supremo, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, preparando morada y que volverá por nosotros, Señor. No necesitamos de un cohete para llegar al cielo, necesitamos de la responsabilidad nuestra y entender que ya está el camino abierto y que podemos entrar a tu gracia, a tu misericordia y mantenernos en ella para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano.